Bienvenidos amigos, amigas, a una nueva emisión de nuestro programa 360 grados. Esta mirada global que queremos hacer de los hechos, las noticias, los acontecimientos de la política internacional. Y para ello, la primera parada en este periplo refiere a un trío de países, Rusia, China e Irán, que a mi entender constituyen una alianza que está destinada a romper hegemonías. Sobre todo porque en las últimas semanas, las visitas de altos funcionarios de la República Islámica de Irán a la República Popular China para poner en acción lo que se denomina la Asociación Estratégica Integral en múltiples ámbitos, político, económico, diplomático, militar, energético, de telecomunicaciones, se complementa con la visita del presidente de Irán, Ibrahim Raisi, a Moscú para entrevistarse con el presidente ruso Vladimir Putin, mostrando entonces la potencia de este eje conformado por Teherán, por Beijing y Moscú, que se está consolidando. Este grupo de países avanza con paso firme, ya concretados en muchos aspectos, destinados a consolidar un eje muy potente en lo que se refiere a componentes económicos, políticos y militares que vislumbran la posibilidad de romper con la unipolaridad que ha representado Estados Unidos en las últimas décadas y contrarrestar de ese modo la hegemonía que actualmente mantiene Occidente. Tal hecho, como no, ha despertado la alarma en Washington y los países bajo su influencia, y de ahí que encontremos, por ejemplo, el incremento de operaciones militares en la zona fronteriza occidental con Rusia por parte de la OTAN, las amenazas contra Irán, las amenazas en Asia Occidental, la guerra comercial contra China. El eje Beijing-Moscú-Teherán es gigantesco en términos demográficos, con una población en conjunto que representa 1.500 millones de habitantes, gran parte de ellos, lógicamente, de la China. Es enorme desde el punto de vista geográfico igualmente. Estamos hablando de 29 millones de kilómetros cuadrados. Y una economía que en conjunto representa el 22% del PIB mundial. Además, con dos de sus integrantes, me refiero a la República Popular China y Rusia, que son parte de lo que se denomina el Club Nuclear, pero además miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con derecho a veto. Si a eso unimos que este nuevo eje está dotado igualmente de un poderío militar capaz de contrarrestar e incluso en muchos aspectos superior en las áreas navales, terrestres, aéreos, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, así reconocido incluso por altos mandos de esta alianza noratlántica y los propios análisis de los tanques de idea norteamericanos, vinculados a la OTAN y al Pentágono, quiere decir que hay preocupación en Occidente. Y creo, a mi entender, que esto es una buena noticia para el camino del trabajo, del anhelo, del objetivo de crear un mundo multilateral alejado de esos poderes hegemónicos. Nos vamos cerca de este triunvirato. Nos vamos hacia el sur de Asia Occidental, hacia Yemen. Y el título de este análisis, de este breve análisis, lo he denominado Justicia Necesaria. En estos días, la operación militar del ejército de Yemen y de las fuerzas populares de resistencia contra los Emiratos Árabes Unidos significó el ataque al aeropuerto internacional de Abu Dhabi y al polígono industrial vinculado a la industria petrolífera de Al-Musafa. Esto en un acto de justicia frente a la guerra de agresión que Arabia Saudí, en contubernio con los Emiratos Árabes Unidos, viene cometiendo contra Yemen desde marzo del año 2015, que ha generado al menos 380.000 muertos, 2/3 de los cuales son atribuibles a la crisis humanitaria, al bloqueo naval, aéreo y terrestre que Arabia Saudí ha ejecutado en concomitancia con los Emiratos Árabes Unidos y otras naciones como Marruecos y Kuwait contra el pueblo de Yemen. En el caso específico de los Emiratos Árabes Unidos, con su participación en la coalición agresora, con el financiamiento que hace para contratar miles de mercenarios que ayudan a asesinar a la población de Yemen, merecen entonces este tipo de ataques,
que además de ser justos, necesarios, son una muestra de la consolidación del alto nivel militar que ha ido alcanzando la resistencia yemení. Son una muestra de la consolidación en el plano estratégico, táctico, militar, de una guerra que han sabido contrarrestarla con valentía y con dos conceptos muy importantes: soberanía y dignidad. El uso de misiles, drones, tener blancos precisos son la muestra de este nivel militar y además, insisto, de la justeza de este tipo de acciones. Como reacción a este justo ataque contra Abu Dhabi, las fuerzas de la coalición lideradas por Arabia Saudí, junto a fuerzas de Emiratos Árabes Unidos, se dedicaron a bombardear principalmente a la sociedad yemení, a la población civil de Sanaa, al puerto de Hudaida y otras ciudades que están bajo el control de las fuerzas de la resistencia en Yemen. Ataques que dejaron decenas de muertos y heridos y que gozó del apoyo y el aval de Estados Unidos, como también de organizaciones internacionales que, cuando se contrarresta estos ataques agresivos, esta guerra de agresión que ya lleva 7 años, suelen reaccionar más bien cuando la víctima se defiende y sacan a relucir el tema de los derechos humanos, la ley internacional, el respeto a la Carta Internacional de las Naciones Unidas. Así que en ese plano, atento siempre, alerta siempre respecto a el papel que cumplen los organismos internacionales cuando se trata de las guerras de resistencia, de búsqueda de autodeterminación, de defensa de la soberanía. Justicia para Yemen implica también apoyarlo en estas respuestas frente a los ataques que sufren hace 7 años por parte de esta coalición militar liderada por Arabia Saudí. Cruzamos el Atlántico, o más bien, hagamos lo siguiente: ingresemos por el Mar Rojo, crucemos el Canal de Suez si vamos en barco, cruzamos el Mediterráneo, cruzamos el Océano Atlántico y llegamos a Estados Unidos. Allí nos hemos encontrado en las últimas semanas con la reaparición del expresidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump. Y ha aparecido como sabe hacer, vociferando sobre la crisis en Estados Unidos, alertando sobre Irán, sobre Rusia, sobre China, incluso hablando que Estados Unidos puede convertirse en Venezuela, ¿no? Venezuela sirve para todo este tipo de entes, de espécimen, como es el caso de este multimillonario. Ha tenido una opinión contundente sobre estas palabras de Trump un personaje que conocemos, y en mi caso particular le tengo un enorme respeto, el señor Noam Chomsky, un analista político, un lingüista, que ha sostenido en declaraciones a medios internacionales que hay que estar alerta sobre el riesgo de golpe blando en Estados Unidos. Esto, sobre todo, después del asalto al Capitolio por partidarios del expresidente Donald Trump. Un asalto que ya cumplió un poquito más de un año. Chomsky afirma que el asalto al Capitolio fue un intento por derrocar un gobierno electo, situación que en cualquier parte del mundo es considerada como un intento de golpe de Estado, menos los Estados Unidos. Claro, está acostumbrado a esos golpes de Estado, a propiciarlos, a encabezarlos, a llevarlos a cabo. Entonces suele argumentar que no es un golpe de Estado aquello que se gestó en el seno de su sociedad. Para Chomsky, los republicanos, partido al cual pertenece Donald Trump, y que dominan muchísimos estados en los Estados Unidos, mediante las reformas electorales que están diseñando y en algunos estados ya implementando, los estados donde dominan, se quieren asegurar que las personas que administren las elecciones recuerden el tipo de sistema electoral que tiene Estados Unidos. No es una democracia directa. Por tanto, aquí se vota por delegados, que son finalmente los que eligen al presidente de Estados Unidos. Entonces se están asegurando estos republicanos que en las elecciones, estos grupos de poder vinculados a los republicanos tengan poder para anular los votos, que lo pueden hacer. Está dentro de las leyes norteamericanas. Y que a través de decenas de leyes puedan aprobar el impedir el voto de lo que ellos llaman la gente equivocada, que para estos conservadores y racistas son las minorías
minorías hispanas, minorías negras, minorías asiáticas y los pobres. Chomsky ha acusado al Partido Republicano que ya no es un instituto político, que ya no es un partido político dentro de la institucionalidad norteamericana, sino una fuerza neofascista. Y además sostiene que la conducta de este Partido Republicano y de personajes como Donald Trump muestran a un país bipolar, porque por una parte es una sociedad avanzada tecnológica y culturalmente, pero en otra es premoderna en muchísimos otros ámbitos. Ojo con Donald Trump, ojo con el neofascismo en Estados Unidos, que dará mucho que hablar, y quienes en general pagan los platos rotos son nuestros pueblos. Amigos, amigas, nos encontramos la próxima semana aquí en 360 grados, una mirada global, el segundo paso con nosotros.